En este video vamos a empezar a hablar de la unidad 8 que trata sobre estadística descriptiva. Algunas definiciones importantes para estudiar la estadística son estas que vemos a continuación. La primera es población. Se define población como un conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que se está interesado en obtener conclusiones. Si se toma una parte de la población con el propósito de ser estudiada, a este grupo seleccionado se le llama muestra. Al tipo de información que se desea investigar se le llama variable estadística. Una variable estadística es una propiedad que es susceptible a tomar diferentes valores y que pueden medirse u observarse. Las variables estadísticas pueden clasificarse tal como se muestra en el esquema. Una variable estadística puede ser cualitativa cuando se trata de cualidades y cuantitativa cuando se trata de cualidades que pueden ser cuantificadas o medidas. La variable cualitativa puede ser de dos tipos, nominal u ordinal, y la variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Las variables cualitativas expresan distintas cualidades, características o modalidades. Las variables cualitativas nominales no pueden definirse mediante un orden, por ejemplo, país, idioma, estado civil, sexo. Una variable cualitativa es dicotómica si toma solo dos valores, es decir, solo hay dos, por ejemplo, sí o no, hombre y mujer, o politómica si toma tres o más valores para poder tomar como opciones de respuesta. Las variables cualitativas ordinales pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, por ejemplo, malo, regular, bueno, o nivel académico, o cualquier otra en la que ya se tenga un orden establecido en el que pueden ordenarse las variables. Las variables cuantitativas solo toman valores numéricos, es decir, pueden medirse. Las variables cuantitativas discretas toman valores numéricos enteros no negativos, por ejemplo, número de hijos, cantidad de personas en un salón y cualquier otra en la que solo pueda tomar valores enteros positivos o no negativos, incluyendo el cero. Y las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico de valores, por ejemplo, el peso, la estatura, los gastos familiares o cualquier otra variable que pueda ser medida utilizando fracciones o decimales. Tenemos un ejemplo, nos dice, a un evento sobre el rol de la mujer en la sociedad asisten un total de 2.000 personas de las 21.000 que habitan el municipio de Chalatenango, y de ellas se recoge la siguiente información: sexo, estatura, cantidad de hijos y cuán a menudo cocina en la casa, cuyas opciones de respuestas son nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Responde los siguientes literales. A. Identifica la población y la muestra en este evento. Para esto solo tenemos que leer el problema y vemos que la población de la cual se obtiene la muestra son las 21.000 personas que habitan el municipio, o sea, todas las que habitan el municipio son la población y la muestra es la parte de ese grupo que se seleccionó. En este caso son las 2.000 personas que asistieron al evento. Y en el B nos pide que identifiquemos las variables y las clasifiquemos. En este caso hay diferentes variables, así que vamos a elaborar una tabla en la que tenemos variables cualitativas y cuantitativas para clasificar. Las variables que hay en el problema son los datos que se recogieron de las personas que asistieron. Entre estos está sexo, edad, cantidad de hijos y la periodicidad con la que cocina. Al clasificarlas se obtiene que son variables cualitativas nominales, el sexo, porque no hay un orden y solo asigna una cualidad, y son variables cualitativas ordinales la periodicidad con la que cocina, ya que se pueden ordenar en forma ascendente o descendente, como nunca, casi nunca, siempre, o viceversa, siempre, casi nunca o nunca. Y las variables cuantitativas, las que pueden cuantificarse, son discretas, la cantidad de hijos, porque solo pueden ser valores no negativos, es decir, puede tener desde 0 hijos en adelante y contando solo números enteros, y son variables cuantitativas continuas, la estatura, porque estas sí pueden medirse en decimales o fracciones. Lo siguiente que vamos a estudiar es el muestreo probabilístico. Para esto hay algunas definiciones importantes. Primero,
A la acción de seleccionar de una población de n, una muestra de n elementos se conoce como muestreo. Esto es importante, la n mayúscula representa población y la n minúscula representa muestra. El tipo de muestreo en el que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados se conoce como muestreo aleatorio simple. Una ilustración de esto es, si tenemos una población de 12 individuos como está acá, todos ellos deben tener la misma probabilidad de ser escogidos como parte de la muestra, es decir, para este individuo es 1 sobre 12, al igual que para todos los 11 restantes, la probabilidad de ser seleccionado es 1 sobre 12. Un ejemplo de hacer la selección podría ser colocar los nombres de cada uno de ellos en un recipiente, en un papel, en un recipiente y seleccionarlos al azar, y así cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ser escogidos como parte de la muestra. Una ilustración de esto es, seleccionamos 6 de estos sin importar la posición o alguna otra característica que ellos tengan, simplemente todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Al tipo de muestreo aleatorio en el que se lista la población y se escoge un número aleatorio menor o igual que n entre n, donde n es el total de la población y n es el total de la muestra, se establece una regla para seleccionar cada uno de los elementos participantes. Se conoce como muestreo aleatorio sistemático. Para esto tenemos una ilustración en la que están todos los individuos de alguna manera enlistados u ordenados de alguna forma y se establece una regla de asignación. Por ejemplo, yo podría decir que vamos a seleccionar todos los individuos que de izquierda a derecha ocupan una posición par en estas filas que hemos hecho. Por ejemplo, el de la posición 2, el de la posición 4, el de la posición 2 y 4 de esta otra y así sucesivamente. Tengo una regla de asignación para escogerlos y ese sería el muestreo aleatorio sistemático. El siguiente es el muestreo que se aplica proporcionalmente a una población que está dividida en sectores o estratos, se conoce como muestreo estratificado. La ilustración para esto es, tenemos toda la población, pero esta población se subdivide en estratos por alguna característica o por algo que nos permita subdividirlas. Luego, de cada uno de estos estratos se selecciona una muestra proporcional. Eso de proporcional se refiere a que si este estrato, por ejemplo, fuera más grande que todos los demás, la parte de la muestra que voy a seleccionar de este estrato debe ser mayor que la de todos los demás. Es decir, mientras más elementos hayan en uno de los estratos, más deben tomarse para representar a la muestra. Y de igual forma, mientras menos hayan, menos se seleccionan para la muestra. Y para esto, ya en cada estrato se puede utilizar, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, en el que después de clasificarlos por grupos llamados estratos, le aplico el muestreo aleatorio simple y selecciono proporcionalmente. En este caso, como todos los estratos tienen igual cantidad de elementos, que son 4 en cada uno, selecciono un elemento de cada estrato, debe ser proporcional. El siguiente es el muestreo que se aplica a una población donde es necesario dividir los grupos y seleccionar aleatoriamente algunos de ellos, se conoce por muestreo por conglomerados. Bien, es un tanto similar al muestreo anterior que veíamos. Tenemos la población, esta población la clasificamos en grupos, pero a diferencia del anterior no voy a sacar una muestra de cada estrato, sino que voy a seleccionar al azar estratos completos. Por ejemplo, de esta forma, se han seleccionado 2 estratos completos de los 4 en los que se había dividido la población. Luego, se define como muestreo probabilístico todos aquellos métodos de muestreo donde todos los elementos de la población tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados para la muestra. Los que acabamos de ver, el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados son muestreos probabilísticos.
Esto de muestreos probabilísticos significa que si en un estudio se utiliza cualquiera de estos métodos para seleccionar la muestra, ese estudio tiene un alto grado de credibilidad porque ha sido seleccionada la muestra con métodos que sí se proporcionan la misma probabilidad de ser escogidos para todos los elementos que conforman la población. No hay ningún tipo de sesgo en la muestra, no hay ningún tipo de alteración que pueda afectar los resultados, sino que ha sido aplicado un muestreo que cumple las necesidades probabilísticas. Si hay muestreo probabilístico, debe haber muestreo no probabilístico. Este es aquel tipo de muestreo que no cumple algunas características. Definición. En un muestreo, cuando la selección depende de las características de los individuos que se desean estudiar, se dice que es un muestreo no probabilístico. Algunas técnicas de muestreo no probabilístico son: el muestreo por conveniencia. Es cuando la selección de la muestra se hace basada en la facilidad o las características específicas del estudio. Por ejemplo, si estamos interesados en hacer algún estudio referido a algo de estudiantes de bachillerato y nos limitamos a hacerlo solo dentro de nuestra institución, estamos haciéndolo por conveniencia porque la muestra está cerca, es accesible y no tenemos que esforzarnos tanto. Pero ese tipo de muestreo es no probabilístico, por lo tanto el estudio no tiene tanta credibilidad. El otro es el muestreo por bola de nieve. Consiste en seleccionar la muestra a partir de conocidos de ella, es decir, se hace el estudio a personas que conocemos o personas conocidas para que éstas lo hagan a personas conocidas de ellas y así hasta llegar a la muestra deseada, es decir, hasta los elementos que queremos que formen parte de la muestra. Se utiliza cuando es difícil encontrar la muestra, también cuando no se dispone de mucho tiempo para realizar el estudio. El otro es el muestreo por cuotas. Se divide la población por grupos y se establece una cantidad de individuos de muestra por cada grupo. La cantidad de individuos por grupo se realiza de manera apreciativa. Bien, ¿cuál es la diferencia de este con el muestreo estratificado? Que en este los elementos que se toman por cada grupo no es proporcional a la cantidad de elementos que hay en el grupo. Por ejemplo, si tenemos un grupo grande y un grupo pequeño, en este tipo de muestreo no se toma en cuenta eso, sino que se pueden sacar, por ejemplo, igual cantidad de ambos grupos, aunque uno tenga más elementos que el otro, o se puede incluso tomar más personas del grupo más pequeño que del más grande. Esa es la diferencia del muestreo por cuotas. Y el muestreo discrecional es bastante similar al de por conveniencia. El muestreo se hace considerando las características y formación específicas de las personas. En otras palabras, puede tomarse la decisión de a quiénes encuestar para poder obtener los resultados que esperamos. Este tipo de muestreo es bastante utilizado en situaciones de política cuando conviene que los resultados parezcan favorecer a uno u otro. Eso es todo en cuanto a la teoría de la estadística descriptiva y las definiciones que vamos a utilizar en las lecciones siguientes. Gracias.